Se encuentra en San Lucas, capítulo 15, versículo del 11 al 24. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para leer palabra del Señor. Si me pudieran ayudar aquí a levantar. Ahí está. Amén. Y leamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a sus haciendas para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo allí padezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed al becerro más gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar asiento. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Dice aquí que en la historia había un padre que tenía 2 hijos, un hijo mayor y un hijo menor. Amén. Nosotros sabemos lo que es una herencia, sabemos que al momento de fallecer un papá, los hijos se reparten los bienes. Pero he aquí que el hijo menor de este padre le dijo, padre, ¿sabe que yo quiero la herencia ahora y no después? Y el padre le dijo, ya. Preparó la herencia, preparó todo y se lo dio. Y el hijo que hizo fue tomar su herencia e irse lejos a malgastarla. Se fue al mundo a hacer fiestas, a vivir una mala vida, como se podría decir. Amén. Y después, cuando ya no le quedaba nada, ni un peso, ni absolutamente nada, justo vino un hambre muy grande a lo que era la ciudad donde él estaba. Y él, como necesitaba dinero, obviamente, para comer, para beber, dijo, voy a ir a una hacienda a pedir trabajo. Y le dieron trabajo para cuidar cerdos, para alimentarlos. Y en eso él tenía tanta hambre, mis hermanos, pero tanta hambre, que él lo que quería era la comida de los cerdos. ¿Cómo se llamaba? Quería comer algarrobas. Amén. Pero ni eso le dejaban comer. Amén. Y en ese momento en el que lo único que quería era comer comida de cerdo,
Él venía en sí y se daba cuenta de que junto a su padre él lo tenía todo. Amén. A él no le faltaba nada, él no tenía que trabajar, él solamente le daban comida y que inclusive los criados de su padre comían mejor que él por ser necio gastó todo, no supo administrarlo y más encima quedó muerto de hambre, se alejó de su padre, se alejó de su familia y se arrepentía. Entonces, ¿qué dijo? Que se iba a ir a pedirle disculpas al papá y le iba a pedir que si bien ya no merecía ser su padre, su hijo, perdón, que por último le diera empleo como uno de los criados. Amén. Entonces en eso él se para, y va caminando a pedirle disculpas a su padre y en eso ve a su padre a lo lejos y corren, se abrazan. Dice que se echó sobre su cuello y le besó. Dice que el padre, cuando el hijo le pide perdón y todo, el padre lo que le dice, no, o sea, tú eres hijo mío, de mi sangre, lo mandó a vestir, mandó a matar el mejor cerdo y todos celebraron porque el hijo había regresado. Amén. Muchos de nosotros conocemos esta historia, muchos, Amén. pero no siempre la meditamos de manera adecuada o no siempre nos damos cuenta de los detalles, así por decirlo. Y lo que veía yo es que hay veces en las que nosotros queremos una bendición o le pedimos algo al Señor. Estamos, Señor, ¿por qué no me da este trabajo? Señor, ¿por qué no me ayuda aquí? ¿Por qué no me ayuda allá? Y el Señor nos dice, ya, yo te voy a dar esta bendición, pero tienes que esperar. Espera tu bendición. Nosotros somos impacientes, queremos que todo sea al tiro. Amén. Queremos que, ay, si yo quiero esto, lo quiero ahora. Pero no, mis hermanos, tiene que ser las cosas en el tiempo de Dios, porque si no nos pasa lo que le pasó a este hijo pequeño, este hijo menor. Si estamos inmaduros para recibir nuestra bendición, el Señor no nos la va a dar. Amén. Si somos apurados en esto, no, nada bueno va a salir de aquí. Amén. Y como les decía, ayuda a tu hija, Padre bendito. estoy leyendo. Ya, el hijo menor, ya digamos que recibimos esta bendición. Recibimos la peguita que nosotros tanto queríamos, pero para la que no estábamos listos. ¿Y qué pasa? Que nos dicen, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, nosotros que antes teníamos culto los lunes, miércoles, sábado y domingo. Pongámosle que justo esos días el jefe nos dice, no, ¿sabes qué? Tengo unos turnitos extra, pero son esos días. ¿Nosotros qué decimos? Ah, más plata para el bolsillo. Cuando el Señor es el que nos sustenta, nosotros no vemos ese lado, sino que decimos, ya, aquí la hago, más luquita, y nos vamos apartando del Señor sin darnos cuenta, nos vamos alejando. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos sea ayudando. Por favor, no metan ruido. Amén. Le tenemos que pedir al Señor que nos sea disciplinando, porque muchas veces queremos todo ya, queremos todo al tiro y termina saliendo mal, nos termina alejando de esos caminos. Amén. Como les decía, ya, pongámosle que este empleo nos aparta del Señor. Y cuando estamos muy metidos en la pega,
pongámosle que ya un año después de haber salido de la iglesia. Y ahí recién nos damos cuenta, pucha, ahora trabajo como loco para ganar unas lucas más y antes casi no trabajaba, pero el Señor ahí estaba sustentándome. Tenía tiempo para Dios, tenía tiempo para alabarle, para glorificarle. ¿Y ahora qué? Si llego cansado de la pega o llego agotado y no puedo hacer nada. Amén. O así también muchas veces nos podemos caer en el espíritu. ¿Y qué es lo que hace el mundo? El mundo, ahí anda el mundo apuntándonos. Pero, ¿qué es lo que dice el Señor? En vez de apuntarnos, nos da la mano. Amén. Él nos llama de vuelta, al igual que este padre llamaba a su hijo. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Nos da un abrazo, nos vuelve a vestir, nos limpia y nos trae a sus caminos de vuelta. Amén. Mis hermanos, pero cualquiera se puede caer. No solamente los hermanos, sino que también se puede caer los pastores. Uno muchas veces cree que porque el pastor es el pastor, entonces es perfecto, pero no, mis hermanos, los pastores también se pueden caer. Ellos también pueden pasar problemas, pueden pasar dificultades. Y yo delante escuchaba una predicación en la que un pastor decía, el otro día, un amigo mío que también es pastor, decía él, cometió un error, estaba pasando por un problema y toda la gente en las redes sociales y la gente de su iglesia lo empezaron a apuntar, empezaron a hablar de él. El pastor tuvo que cerrar su iglesia. El pastor estaba mal, siendo que lo único que él necesitaba en ese momento era alguien que le diera la mano. Entonces lo llama este pastor y le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Y le estuvieron colaborando ahí, hablando del Señor. Y este pastor, con la ayuda de Dios, volvió a los caminos. Amén. Se pegaron todos. No. Ya, el pastor entonces pudieron volver a los caminos ahí todo, porque había tenido problemitas. Amén. Pero con la ayuda de Dios él pudo volver. Después los hermanos le pedían perdón. Volvieron al camino todos. Amén. Y se dieron cuenta de que el problema realmente no era de gran importancia. Tengo una referencia en Hechos. ¿Dónde está? Hechos, se me pierde. Entonces, Efesios, llamando a Pablo. En Hechos 18, si mal no recuerdo. Estoy leyendo. No, en Hechos 19, desde el versículo 8. Amén. Estoy leyendo. Espérame. No. Ayúdala a tu Señor. Que se me enreda la... Ora tu papito santo. Sí, aquí está. Hechos 20. Estoy perdida, me había confundido de página y yo no lo pillo. Ya, Hechos 20, desde el versículo 7. Amén. Y vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lleva por título Visita de despedida de Pablo. Y dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente,
y alargó el discurso hasta la medianoche. Ojo ahí. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido por el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén. Que el Señor nos bendiga. En esta palabra podemos ver otro ejemplo en el que alguien cayó, amén, el enemigo metió la colita, ¿cómo se podría decir? Y se quedó dormido. Estaban todos ahí prestando atención a la palabra y él se quedó dormido. El enemigo le ganó y cayó desde un tercer piso hasta abajo. Y cayó muerto. Pero vino Pablo y ¿qué hizo? Le dio un abrazo. Mismo que le dio el padre a su hijo, al hijo menor, a su hijo pródigo. Amén. Lo abrazó y con este abrazo el joven Eutico revivió. Amén. Todos decían, no, es que está muerto. Vino Pablo, lo abrazó y revivió este joven. Asimismo, nos podemos caer 1 y 1000 veces, pero siempre el Señor nos va a dar la mano, nos va a abrazar y nos va a ayudar para volver al camino. Amén. Mire, para darles un ejemplo de cómo es esto, sé que es un ejemplo extraño, pero no sé si alguien ha visto Rocky, yo creo que sí, la película Rocky. Amén. Sabemos que había un ruso que peleaba contra Rocky. Amén. Y desde el principio de la película nosotros sabemos que el ruso es malo. Podríamos ver que el ruso es como el enemigo. Amén. Rocky somos nosotros y había un viejito que era el entrenador de Rocky. El viejito estaba que echaba la pata, pero igual era el entrenador de Rocky. Amén. Y ya, iba ahí, digamos que ese viejito es el Señor. Amén. Nosotros estamos peleando ahí contra el enemigo. Y ahí venía el enemigo Sas, nos pegaba. Venía otra vez, nos volvía a pegar. ¿Y qué dice el Señor? Dale, tú puedes. Si Él te da por un lado, tú por el otro. Amén. No nos podemos rendir. Nosotros sabemos cómo terminó Rocky. Él terminó ganando. Porque su entrenador le daba fuerza, le daba valor para que él continuara. Pero yo creo que si el entrenador de Rocky, en este caso de nosotros, si el Señor, en vez de decirnos, no, tú puedes, sigue adelante, no hubiera dicho, no, ¿sabes qué? Lo tienes perdido, no, te va a pegar, te va a doler, mejor, hácete el muerto. Si no hubiera dicho eso, yo creo que nadie habría de llegar al cielo. Amén. Porque todos nos habríamos sentido rendidos y ya dejamos que nos
que el enemigo nos golpee y nos deje en el suelo. Pero más el Señor siempre está ahí. Amén. Dándonos fuerzas, dándonos valentía. Amén. Amén. Siempre está al lado de nosotros, ayudándonos y fortaleciéndonos. Cuando nosotros más lo necesitamos, el Señor está ahí. Yo sé que debe haber algún hermano en estos momentos que está pasando por alguna prueba, que tiene que haber sufrido uno y otro golpe de este enemigo. Pero allí está el Señor diciendo que nos tenemos que levantar, mis hermanos, que no es momento de caerse, de rendirse, de tirarse al suelo. No, es momento de dar pelea contra el enemigo. Amén. De luchar contra él. Que el Señor nos ayude, amén. Que Él nos dé la valentía, que Él nos dé la fortaleza. Y si hay algún hermano que quiera rendirse, levante sus manos, mi hermano, porque el Señor nos da la fuerza. Ustedes conocen la alabanza esa que dice, levanto mis manos aunque no tenga fuerza, amén. Aunque tenga 1000 problemas, mis hermanos, siempre hay que levantar las manos y glorificarle al Señor, alabarle, porque Él es nuestro Dios todopoderoso y no hay quien haga como Él. Amén. Solo en Él hemos de confiar, y si caigamos 1 o 1000 veces, tenemos que volver a pararnos y nunca soltarnos de la mano del Señor. Nunca, mis hermanos. Ni porque nos apunten, ni porque nos digan, no, es que este hermano esto, este hermano el otro. No, mis hermanos, siempre hay que volver a los caminos de Dios, porque el Señor pagó por cada uno de nosotros. Amén. Porque Él nos está acompañando desde antes que naciéramos. Desde ahí Él ya nos tenía elegidos. Entonces no podemos nosotros venir y desperdiciar eso, porque aunque queramos hacer lo que queramos, igual tendremos que volver a los caminos de Dios. Amén. No podemos abandonarle, de nuestro Padre Celestial. Y aunque a veces caigamos como este hijo pródigo, volvamos a sus caminos, mis hermanos. Amén. Aunque hay algo que nos diga, no, es que si vuelves pueden decir esto, si vuelves pueden decir el otro. No, mis hermanos, venzamos todos esos miedos, todas esas dudas, esas preocupaciones, y volvamos a los caminos, porque el que pone esos pensamientos en la cabeza es el enemigo, no es el Señor. Amén. Que sea Dios ayudándonos. Amén. Hasta aquí voy a dejar esta palabra y nos ponemos de pie, bueno, quien pueda, para orarle al Señor. Amén. Amén. Padre Celestial, venimos en esta hora ante su presencia, mi Señor, Sí, Señor. para darle gracias por su palabra, Papito Dios. Gracias porque usted nuevamente nos habla a nuestras vidas, mi Señor. Ayúdenos, Papito Dios, para poder pasar todas estas pruebas, mi Señor. Ayúdenos a madurar espiritualmente, mi Señor, para Amén. ser merecedores de su palabra, para ser merecedores de lo que usted nos quiera dar, mi Señor. Ayúdenos a levantarnos cada día, mi Señor. Sea usted con nosotros en todo momento, Papito Dios. Bendiga a mis hermanos que están pasando por pruebas. Amén. Ayúdelos a levantarse, mi Fortalézalo, Señor. Sea usted fortaleciéndolos en todo momento, Papito Dios. Ayude también a los que se fueron, mi Señor, mas no saben si pueden volver o no. Sea usted ayudándolos a regresar al camino. Amén. Ayúdelos a despejar esa cabeza, mi Señor. Sí, Señor. Y que se den cuenta que aquí siempre van a ser bienvenidos, mi Señor. Amén. Amén. Le quiero pedir todo esto, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Amén. amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén.